Así que hoy nosotros vamos a estar hablando de confía en las promesas de Dios. Debemos de confiar en sus promesas porque son verdaderas. Y Dios dice que Él no falla. Si las promesas de Dios no han llegado a nuestra vida, no es porque Dios ha fallado, es porque nosotros hemos fallado y aún no estamos preparados para que Dios derrame esas bendiciones. Pero tenemos que confiar que las promesas de Dios están ahí para aquel que quiere salvar su vida. Amén. El versículo de base, Isaías 41, versículos 9 y 10. Dice la palabra así: Yo fui quien te tomó de los confines de la tierra. Yo te llamé de tierras ajenas. Yo te escogí y yo te rechacé. Yo te dije, tú eres mi siervo. No tengas miedo, que yo estoy contigo. No te desanimes, que yo soy tu Dios. Yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré. Siempre te sostendré con mi justicia, mano derecha. Así que la mano derecha de Dios en cierto sentido viene siendo como la forma justiciera en la que Dios actúa. Así que Dios dice que no tengamos miedo, que Él siempre va a estar con nosotros, que no nos desanimemos porque Él sabe que iban a llegar momentos en este mundo donde nosotros posiblemente íbamos a caer en depresión, en desánimo y todo ese tipo de cosas, porque ahí es donde el enemigo quiere tenernos. ¿Por qué? Porque somos más débiles espiritualmente. Y si ustedes se dan cuenta, miren, ahora mismo voy a decir, no ahora mismo, hace un par de días atrás sucedió algo. Miren hasta dónde el diablo está lidiando con nosotros los seres humanos. Hace un par de días atrás sucedió algo en la República Dominicana que fue una noticia espantosa. Una madre por la cabeza a su hija, creo que tenía como unos 5 añitos la niña. Y eso, que ellos, según la iglesia, una iglesia a la que ella asistía o algo así, ellos le oraban y ese día estaban orando con ella y todo ese tipo de cosas. La mujer parece que tenía problemas psiquiátricos y cogió y le a su hija. Y uno se dice, porque ella dice que ella escuchaba voz que le decían que le cortaban. Y uno dice, bueno, pero si ella estaba yendo a la iglesia y ese tipo de cosas, ¿por qué pasan esas cosas? Pasan por muchísimas formas. Nosotros no podemos tener la certeza y la explicación de todas las cosas que pasan, pero de acuerdo a lo que nosotros vamos aprendiendo a través de la palabra de Dios, nosotros podemos irnos dando cuenta por qué están sucediendo estas cosas que son tan espantosas. Una madre o un padre llegar a quitarle la vida a su propio hijo, eso no es algo normal. Eso es algo fuera de este mundo. Ahora, esto sucede porque Satanás, el trabajo de él es distorsionar o desvalidar o difamar la palabra de Dios y todo aquello que tiene que ver con la cosa de Dios. Y hoy en día hay mucha gente que se están prestando para que Satanás lo use. Y por eso es que pasan estas cosas. La palabra de Dios dice que Satanás llega a nuestra vida para hacer 3 cosas: para matar, para devorar y para destruir. Satanás no llega a nuestra vida para más nada. Todos los que le abrimos la puerta a Satanás podemos tener la seguridad de que vamos a ser destruidos en todo sentido de la palabra. Así que nosotros no podemos darnos ese lujo. Tenemos que confiar que si nosotros le prestamos atención a lo que Dios dice que nosotros debemos de hacer, Dios dice que Él no nos va a dejar solo. Y cuando lleguen los momentos de desánimo, Él nos va a dar la fuerza que nosotros necesitamos. Y dice que Él es quien nos da la fuerza y quien siempre nos va a ayudar. Él siempre nos va a mantener a nosotros protegidos de los ataques de Satanás. Pero eso es algo que nosotros tenemos que darle el derecho a Él. Yo sé que alguna vez hemos tenido o hemos sentido miedo o inseguridad ante los desafíos de la vida. Eso es algo que todos nosotros hemos pasado. Todos enfrentamos momentos difíciles donde necesitamos
un recordatorio que no estamos solos. Miren, mientras más pasan los años, más cosas más grandes y más feas nosotros vamos a ir viendo. ¿Por qué? Porque ese es el empeño número uno de Satanás, de ir destruyéndonos poco a poco. Y como se está metiendo toda esta ola de maldad en la humanidad y toda esta ola de desobediencia en la humanidad, entonces Satanás tiene más derechos sobre los seres humanos. Porque todas esas cosas que nosotros hacemos que son malas, eso es un permiso que nosotros le estamos dando a Satanás para que tenga poder sobre nosotros. Y cada vez que nosotros actuamos así, él se presenta delante de Dios y le dice: yo vengo a reclamar los derechos que tengo sobre, vamos a poner en este ejemplo, sobre Freddy, porque esas cosas que él está haciendo no vienen de ti, sino son mías. Así que ese derecho yo lo tengo. Entonces, nosotros estamos vivos por la gracia de Dios, porque Dios puede decirle: ok, yo entiendo eso y yo no puedo, vamos a decir, denegarte ese derecho, pero tú a mi hijo no me le vas a quitar la vida. Por eso es que a veces nosotros pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida y nos decimos: pero ¿por qué estamos pasando por eso? Es porque se nos olvida las cosas que nosotros andamos haciendo y Satanás va y reclama su derecho delante de Dios. Para que tengamos una idea cómo es que estos atmósferas celestial trabajan. Así que la Biblia nos ofrece palabras de consuelo y fortaleza, como las encontraremos como la entrada en estos versículos que nosotros acabamos de leer. Dice que Dios siempre nos va a ayudar y que Él nos va a dar la fuerza, y que si nosotros nos mantenemos firmes, Él va a estar con nosotros, que nunca nos va a desamparar. Esas son las palabras de promesa que Dios tiene para nosotros. Así que debemos nosotros de reforzarla un poco con lo que nosotros debemos. La palabra de Dios dice que nosotros debemos de empezar a vivir de acuerdo a lo que Él nos va enseñando. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que hacer un estilo de vida de lo que nosotros vamos aprendiendo de la palabra de Dios. Si Dios dice que nosotros debemos de honrar a nuestros padres porque es un mandamiento de Dios, entonces nosotros tenemos que honrarlo. Así hayan sido buenos, así hayan sido malos, nosotros tenemos que honrarlo porque Dios dice que es un mandato de Él. Y además, si nosotros lo hacemos, como toda la promesa de Dios, va a haber un beneficio que es que Dios nos va a alargar los años de vida que nosotros tenemos aquí en la tierra. Entonces, si yo quiero vivir años de vida y que sean buenos, porque Dios dice, Dios no solamente dice: si tú honras a tus padres, yo te voy a dar largos años de vida en la tierra. Él no dice eso solamente, Él dice: para que tenga años, muchos años de vida en la tierra y para que lo tenga bueno. O sea, que toda la promesa de Dios vienen con dobles garantías. Pero ¿por qué nosotros no estamos viviendo en esa promesa? Porque no somos obedientes. No estamos haciendo la cosa como Dios dice. Dios dice que si nosotros educamos a nuestros hijos desde chiquito, los educamos en la palabra de Dios, dice que aún después de grande, así ellos no se van a alejar. ¿Por qué? Puede de que llegue un momento durante la adolescencia, que es un periodo de los 13 a los 20, esos 7 años puede de que haga una desviación, vamos a poner, pero si ya uno plantó la base principal desde que yo era niño en cuanto a la palabra de Dios, aun cuando ellos lleguen a los 20, 21, van a empezar a experimentar esa vida mundana y a lo mejor se van a alejar un poco, pero como ya tienen la fundación, en un momento de su vida, Dios le va a decir: esto no es lo tuyo, esto no es lo que a ti te enseñaron. Y se lo está diciendo a alguien que vivió, y no necesariamente porque a mí me enseñaron la palabra de Dios desde cuando chiquito, sino de acuerdo a la crianza que a mí me dieron,
¿ok? Y lo que yo me crié hasta los 20 años, hasta los 21 años, que yo me crié viendo, eso se me quedó grabado. Y cuando yo quise, o el mismo Satanás quiso desviarme un poquito entre los 22, 23 años por ahí, quiso desviarme un poquito, llegó un momento en mi vida donde yo dije, no, ven acá, a mí no me han enseñado esto, o sea, a mí no me criaron para esto. Y como que volví en sí otra vez. Y eso sucede en todos nosotros. Imagínense si yo hubiese sido criado realmente en base a la palabra de Dios. O sea, quizá no hubiese llegado a ese desvío. Pero como seres humanos, todos nosotros necesitamos vivir ciertas experiencias, pasar por cierto desierto. Los desiertos es un símbolo de situaciones que nosotros vamos pasando en nuestra vida. ¿Ok? Cuando Dios sacó a su gente de la esclavitud y le dijo que lo ibas a llevar a una tierra prometida, en la tierra en la cual fluía leche y miel, o sea, le dio una promesa bien buena. Ustedes van a salir de la esclavitud y van a llegar a una tierra donde ustedes van a tener de todo. Pero durante ese traslado de donde ellos estaban esclavos hasta la libertad, Dios lo pasó por el desierto. El desierto es la purificación de toda la contaminación que ellos habían tenido durante la esclavitud. Es lo mismo que pasa con nosotros. Cuando nosotros estamos en el mundo, somos esclavos de Satanás. Ahora, cuando venimos a los caminos de Dios y empezamos a andar en los caminos de Dios, Dios nos promete una nueva vida y una vida buena. Pero Él tiene que desintoxicarnos de toda esa contaminación que nosotros hemos venido arrastrando desde nuestra niñez. Y para Él quitar esa combinación, Él tiene que pasarnos por un desierto. Los desiertos son las aflicciones o los problemas que se nos presentan en nuestra vida. Y depende de cómo nosotros reaccionemos en esos problemas o en esos desiertos, es que nosotros vamos a llegar a la tierra prometida o a la promesa que Él ha hecho. Recuérdense que, volviendo al símbolo cuando Dios sacó a su gente y le dio esta tierra prometida y que lo ibas a llevar allá, el traslado era durante 11 días. 11 días ellos iban a pasar por el desierto. Pero desde que ellos salieron empezaron a quejarse. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a una vida en la cual ellos no tenían a lo mejor que pasar por un desierto por el cual estaban pasando. Sino, ellos eran esclavos, pero dentro de la esclavitud ya ellos se habían acostumbrado a ese estilo de vida. Aunque no tenían libertad, ellos eran esclavos, pero se habían acostumbrado. Es lo mismo que nos sucede a nosotros cuando nosotros le cogemos gusto a la vida mundana. Estamos bajo la esclavitud del diablo porque si morimos vamos a ir al infierno. Y el amo de nosotros es Satanás, porque todo lo que nosotros hacemos es cosas que no agradan a Dios y que no son buenas para nosotros. Y si Dios dice, ok, yo te puedo sacar de la esclavitud si tú me das la oportunidad y te voy a llevar a una mejor vida, pero te tengo que desacostumbrar de toda esa contaminación que tú tienes. Y ese es un proceso doloroso, porque uno deshacerse de toda esa costumbre que uno ha arrastrado por todos esos años, todos esos placeres, toda esa vida mundana, tenemos que dejarla si queremos llegar a la tierra prometida y si queremos ser partícipes de las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? A veces, como le pasó a esta gente, el traslado de 11 días se le convirtió en 40 años y todo lo que se quejaron no llegaron a ver la tierra prometida porque durante esos 40 años murieron en el desierto. Es lo mismo que pasa en la vida de nosotros. Cuando Dios nos está pasando por una prueba para que nosotros podamos dejar esa intoxicación que traemos, esos malos hábitos, esa mala vida que lo que único nos iba a llevar a la destrucción, y nosotros estamos ahora empezando a caminar por el desierto, tenemos que tener bien claro que tenemos que ser obedientes, tenemos que dejarnos guiar y no quejarnos, porque entonces el proceso, en vez de ser unos días, una semana, se pueden convertir en años y a lo mejor se pueden convertir en toda la vida, y peor aún,
podemos nunca llegar a ver la tierra prometida. Dios dice: por el gran amor que yo le tengo a todos ustedes, por ese motivo hice dos cosas. Primero, mandé a mi hijo a que muriera y pagara lo que ustedes debían de pagar. Y segundo, le dejé una escritura, un manual, para que ustedes no cometieran los mismos errores que cometieron aquella gente en aquel tiempo y no llegaron a disfrutar de las promesas que yo tenía para cada uno de ellos. Yo no tengo mucho que decirle en cuanto a qué pruebas nosotros necesitamos para poder decir nosotros estamos en una situación mala como seres humanos. Nosotros necesitamos buscar de Dios. Le digo que no necesito decirle eso porque son cosas que nosotros estamos viendo todos los días. Yo no pensé honestamente que a esta temprana edad yo iba a ver lo que estoy viendo a nivel de humanidad. Nunca en mi vida a mí me cruzó por la mente que el ser humano iba a ser capaz de llegar a los puntos donde nosotros estamos hoy en día. Es algo impresionante. O sea, yo me imaginaba los años 2000, de ahí para arriba, una gente de mejor calidad, una sociedad más educada, una sociedad con una mejor calidad de vida. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo hoy en día? Hasta donde yo tengo memoria, que yo pueda recordar, yo tengo recuerdo del, vamos a decir un ejemplo, como del 78 para arriba. De ahí para atrás yo no me recuerdo de muchas cosas. Porque hasta donde yo puedo darle para atrás y recordarme de mi país es el huracán David, que creo que eso fue como en el 78, 79, por ahí, no sé. Pero en esos tiempos yo tenía como algunos 12 años, diría yo, pues. Y de esos tiempos para atrás yo me recuerdo de una cosa, pero no de mucho. Pero si yo pongo mi memoria hacia atrás y confronto lo que yo recuerdo de aquello tiempo a lo que yo estoy viviendo hoy en día, el cambio es impresionante. Aquellos días quizá no existía el conocimiento a nivel científico que existe hoy, pero aquellos tiempos eran mucho mejores que los tiempos que nosotros estamos viviendo hoy en día. Por eso es que hay gente que dice, nosotros en vez de ir avanzando vamos retrocediendo. Y yo digo, no, nosotros no vamos retrocediendo, porque si fuéramos retrocediendo, fuéramos mejores. Nosotros vamos avanzando a una depravación y a un abismo el cual el ser humano no había vivido hasta estos tiempos. Y por eso es que nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Dios es el único que puede librarnos a nosotros el día de su juicio y de su ira por la maldad del ser humano. La ira de Dios está siendo aguantada porque la Biblia lo dice, que va a llegar un momento. Miren, hay un versículo, promesa. Y Dios dice, búsquenme mientras yo pueda ser encontrado. ¿Por qué Él dice eso? Porque vas a haber un momento en la humanidad donde la gente va a buscar a Dios y no lo vas a encontrar. Tal y como sucedió en el arca de Noé. Cuando ellos quisieron buscar de Dios, Dios dijo, cierra la puerta y no se la abras a nadie. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios no es relajo y nosotros estamos viviendo una vida como si fuera una especie de magia o una especie de amuleto. Yo busco a Dios cuando yo lo necesite. Cuando no lo necesite, yo lo echo por un lado y no me recuerdo más de Él. Eso no está bien. Y todas esas cosas van a traer consecuencias en nuestra vida. Así que estas cosas que Dios nos trae a nuestra memoria es para que nosotros podamos analizar, reflexionar y pensar y corregir. Hay cosas que nosotros vamos a pasar porque son necesarias que pasemos. ¿Por qué? Porque esas cosas nos acercan más a Dios. Y hoy en día nosotros podemos ver una explosión inmensamente grande
de cristianos por todo el mundo y de gente que quieren conocer la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Hay una explosión grande de gente que quieren conocer la palabra de Dios, pero hay una explosión pequeña, muy pequeñita de gente que están dispuestos a conocer la palabra de Dios y a vivirla. Porque una cosa es conocer a Dios y otra cosa es vivir como Dios dice. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es obedecer a Dios. Y si nosotros decimos que creemos en Dios pero no obedecemos a Dios, nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos cayendo en la trampa de Satanás. Dios dice, el mismo Jesús dijo, si tú dices que crees en mí, obedece mi mandamiento. Y nos estamos dejando envolver por todas estas mentiras que el diablo nos está metiendo en la cabeza y estamos siendo esclavos de él. Ninguno de nosotros a esta altura de nuestra edad, ya nosotros tenemos que soltar esa vida mundana que es la que nos esclaviza y nos aleja de la promesa de Dios y de las bendiciones que Dios tiene ahí. Vamos a empezar a acercarnos más a Dios, pero acercarnos de corazón. Miren, no importa lo que nosotros estemos viviendo, no importa la enfermedad, no importa el problema en el que nosotros estamos ahora. Si nosotros venimos delante de Dios humillado de corazón y le pedimos a Dios que nos ayude, Dios nos va a ayudar. Porque Dios dice que Él no rechaza a ningún corazón arrepentido. Dios no lo rechaza. Escuchemos esto. Dios nos ayuda. Ahora, de que hay cosas que nosotros tenemos que hacer, sí. Primeramente, arrepentirnos de las cosas malas que nosotros hemos hecho. Segundo, es venir humillado delante de Dios y traerle nuestros problemas a Él para que nos ayude a resolverlo. Y lo siguiente después de eso es acercarnos a Dios, buscar más de Él, conocerlo más y alejarnos de las cosas malas. Eso es lo único que Dios pide. Y Dios dice, yo te voy a transformar, yo te voy a ayudar, yo te voy a dar un corazón de carne, voy a sacar ese corazón de piedra que tú tienes, voy a transformar tu forma de pensar. Pero nosotros necesitamos poner de nuestra parte. Esto no es un juego, esto es de vida o de muerte. Y lo triste de esto es que nos vamos a dar cuenta el día que estemos delante de Él y ya no hay oportunidad. Mientras estemos aquí en esta tierra, nosotros tenemos la oportunidad de decidir hacia dónde vamos a terminar. Y esto tiene que ver con todo, ¿ok? Si nosotros queremos tener una buena relación con Dios, unas buenas relaciones con nuestros padres, unas buenas relaciones con nuestra pareja, unas buenas relaciones con nuestros hijos y una buena relación con cualquier persona que se acerque a nosotros. Nosotros primero tenemos que acercarnos a Dios y Él es que va a cambiar nuestro corazón y al cambiar nuestro corazón, toda nuestra vida va a cambiar. Se lo dice a alguien que ha vivido esa experiencia. Cuando Dios nos transforma en todos los sentidos. Nosotros vamos a empezar a deshacernos de cosas que eran buenas, pero ahora ya nosotros nos damos cuenta que no eran tan buenas. Porque a mí me pasó. Yo no lo estoy diciendo porque nadie me lo contó, yo lo estoy diciendo lo que yo viví. Dios transforma, pero tenemos que darle la oportunidad a Dios. Tenemos que acercarnos a Dios. Amén.